Producciones Carballés presenta... El oráculo, un relato de José Reyes Fernández. En su origen, empezó como un juego con las compañeras de colegio. Las largas tardes de domingo en el internado de las Clarisas se hacían eternas y para entretenerse, aprovechando la relajación de la Madre Superiora a la hora de la siesta, se reunían en la habitación de una de ellas y sacaban una baraja y se ponían a jugar. Fue a ella a la que, como una forma más de divertimento, se le ocurrió una tarde leerle el futuro a las demás e inventaba tantas historias y burradas que se desternillaban de la risa. En medio del jolgorio fueron sorprendidas por Sor Domitila, la Madre Superiora, que después de echarles una bronca, las castigó recluyéndolas en sus habitaciones. Pero ella logró poner la baraja a salvo, así que, en cuanto se marchó, se reunió nuevamente con otra amiga y decidieron leer el futuro de la monja. Ella desplegó las cartas y anunció, como en un juego inocente que tenía más de deseo que de adivinación, que pronto lograrían librarse de aquel ogro con hábito. Una semana más tarde, Sor Domitila daba un traspiés en las escaleras de piedra y rodó por ellas hasta desnucarse. Su amiga y ella quedaron horrorizadas, pero ninguna de las dos dijo nada. Guardaron la baraja y se negaron, ante la incomprensión de las otras, a continuar con aquel juego. Muchos años después, tras haber concluido la carrera de literatura y no teniendo trabajo, se dedicó a recibir en su casa a chicos y chicas a los que daba clases particulares. Con eso, y mediante un tenaz ejercicio de calculada austeridad, lograba ir tirando. Un día, analizando un pasaje de la Ilíada, los chicos le preguntaron qué era un oráculo, y ella le explicó que era una forma de adivinación antigua que a lo largo de la historia las diversas culturas habían utilizado numerosísimos métodos para escrutar el porvenir, desde la observación del vuelo de las aves hasta leer en las vísceras de los animales sacrificados. Los chicos quisieron saber si eso se continuaba practicando, y ella les informó que aquello formaba parte de un conjunto de supersticiones superadas y que hoy en día se reducía a la tontería del horóscopo y a la cartomancia a través del tarot o una baraja de cartas, que ella, de joven, había probado alguna vez como una forma más de jugar y pasar el rato. Al día siguiente, uno de los chicos llevó una baraja de cartas y, concluida la clase, le pidieron a ella que les hiciese una demostración. Ella, que no había vuelto a tocar una baraja desde que estuvo en el internado, y creyendo con el tiempo que lo ocurrido se debió a una simple casualidad, se echó a reír y, por no decepcionar a sus alumnos, se prestó al juego. Le leyó el futuro a cada uno de ellos y se fueron. Al cabo de una semana, algunos chicos vinieron alborozados a confesarle que aquello que les había dicho se había cumplido, e insistieron en que continuase con su adivinación. Ella desplegaba las cartas y entonces empezó a darse cuenta por primera vez que, al escrutar el azar de las probabilidades combinatorias, las cartas empezaban a hablarle, a decirle cosas, que podía ver a través de ella el dibujo propiciatorio de un futuro al alcance de su mano. A la tarde siguiente, se presentaron las madres de dos de los chicos. Ella intentó disculparse, diciéndoles que ese juego solo lo practicaba como una broma finalizadas las clases. Pero las madres le dijeron que no venían por eso, que venían para que hiciese el favor de echarles las cartas. Quedó sorprendida por la petición, pero para no desairar a las madres de sus alumnos, accedió. No sabía nada de ellas, no las conocía ni las había visto antes, pero las cartas les revelaron su pasado y les trazaron su futuro. Y ellas, tan impresionadas por cómo había desvelado cosas de su pasado que ya ni recordaban, agradecidas, les dejaron cada una 20 euros
que ella se negó a aceptar. Pero al día siguiente vinieron con varias amigas más y así, sin querer, al cabo de un tiempo, se dio cuenta que tenía una lista de gentes, mujeres y hombres de toda condición, esperando para conocer su porvenir. Dejó de dar clases, convirtió su casa en el gabinete de una pitonisa, se anudó a la cabeza un pañuelo oscuro con estrellas amarillas, vistió hábitos talares, prendió velas e incienso por los rincones, cubrió una mesa camilla con un paño azul de lunas y más estrellas, como la capa de Merlín, y recreó un ambiente íntimo y propiciatorio para el augurio de un público entregado. Pronto se extendió por la ciudad su fama de certera vidente, tanto que ya empezaron a venir gentes de pueblos cercanos y hasta hombres de negocios acudían a su consulta antes de firmar ningún contrato. Su lista de espera empezó a parecerse cada vez más a la de la Seguridad Social por las demoras que registraba. Aprendió hábilmente a no cobrar nada, con lo que su fama empezó a adquirir los tintes de un apostolado. Pedía la voluntad, y esa voluntad era tan generosa como acertados sus escrutinios del pasado y sus vislumbres del futuro, con lo que, en poco tiempo, y a lo largo de jornadas extenuantes y agotadoras, llegó a acumular un gran capital. Necesitó contratar a una secretaria para atender el teléfono, organizar su agenda de citas y acomodar a las gentes en la sala de espera. Sobre el tapete de fieltro de la mesa camilla desplegaba el abanico de cartas y, pensativa, se asomaba a ellas hasta vislumbrar, a través de un laberinto de oros y espadas, reyes y sotas, un horizonte de viajes, amores, fortunas, conflictos, celos, infidelidades, dinero, trabajo y todo lo que fueran a consultarle, pues el futuro para ella adquirió un carácter próximo e inmediato, como si ya estuviera escrito o se escribiera a medida que iba invocando el conjuro de los naipes. Un miércoles, al final de la tarde, recibió a su último cliente, un hombre un tanto extraño, de mirada esquiva, que se sentó frente a ella y le preguntó qué veía. Ella barajó las cartas y luego las desplegó para advertir que veía un golpe de fortuna, con bastante dinero, pero que veía también una muerte y un cómplice. Ahí pareció dudar y se perdió, como si una niebla mental extraviara la visión. Hubo de recoger las cartas y volver a barajarlas. Al desplegarlas, nuevamente, fue cuando ya vio con escalofriante claridad el momento que estaba viviendo. Ese mismo instante en que ella adivinaba un futuro que no era más que su propio presente, porque descubrió que aquel hombre había venido a robarle, en complicidad con su secretaria, y supo también que la iba a matar en el preciso instante en que apretaba el gatillo por debajo de la mesa, y ella se precipitaba por el abismo insondable y oscuro de unas cartas que marcaban para siempre el final sin retorno de su propio destino. Cuentos urgentes para un tiempo lento, de José Reyes Fernández. 99 historias para los que disfrutan leyendo y no tienen tiempo. Próximamente en librerías y plataformas digitales.